La batalla de Kursk, en julio de 1943, se recuerda como el mayor enfrentamiento de tanques jamás registrado, especialmente por el choque en Prokhorovka, y también como el día más devastador de la guerra aérea. En el marco de la Operación Ciudadela, el alto mando alemán pretendía cerrar un enorme saliente soviético de más de 80 kilómetros de profundidad. La estrategia consistía en lanzar ataques blindados desde los extremos del saliente para embolsar a cientos de miles de soldados soviéticos y así reducir la longitud del frente oriental. Tanto el Eje como la Unión Soviética concentraron sus tropas de élite en la región. A comienzos de julio, los alemanes habían reunido 43 divisiones, pero se enfrentaban a un muro defensivo compuesto por 100 divisiones soviéticas y 5 ejércitos acorazados. Para ese momento de la guerra, la URSS ya había alcanzado una abrumadora capacidad de producción y movilización, y el mariscal Georgi Chukov estaba dispuesto a intercambiar hombres por blindados enemigos. Con ayuda de informes de inteligencia, Chukov sabía con exactitud cuándo comenzaría el asalto alemán. La respuesta soviética fue construir el sistema defensivo más colosal de toda la guerra. Una red de campos minados, zonas de fuego artillero previamente calculadas y fortificaciones antitanques camufladas distribuidas en 8 líneas sucesivas a lo largo de 250 kilómetros. Su objetivo era frenar el ímpetu de los Panzer y desgastarlos antes de llegar al grueso de las tropas soviéticas, que contaban con más de 3.000 tanques, en su mayoría T-34 modelo 76. En el lado alemán, el mariscal Erich von Manstein, uno de los principales artífices del plan ofensivo, y el coronel general Hermann Hoth, al mando del Cuarto Ejército Panzer, lideraban el esfuerzo. Hoth contaba además con el apoyo del Segundo Cuerpo Panzer de las SS. Ambos generales eran veteranos experimentados, pero sus desacuerdos con Adolf Hitler sobre la conducción de la guerra provocaron tensiones constantes. Von Manstein fue destituido en marzo de 1944 y falleció en Baviera en 1973, mientras que Hoth murió en Baja Sajonia en 1971, ambos a los 85 años. Al mando de las SS estaba un leal y temido general de la confianza de Hitler, Paul Hauser. Justamente 2 años atrás, Paul Hauser fue distinguido con la Cruz de Caballero, una de las máximas condecoraciones del Tercer Reich. Poco después, el 1 de octubre del mismo año, ascendió al rango de SS Obergruppenführer. Sin embargo, el 14 de octubre resultó gravemente herido en combate, lo que le provocó la pérdida del ojo derecho. Luego de una larga recuperación, en mayo de 1942, volvió al servicio activo y recibió el comando del ISS Panzerkorps, compuesto por las divisiones Leibstandarte SS Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf. A comienzos de enero de 1943, este cuerpo blindado fue desplegado en el sector de Yarkov, dentro del Frente Oriental. En febrero participó en la conocida Tercera Batalla de Yarkov, enfrentándose a una fuerte ofensiva soviética. Contando con unidades Tiger Pimiento en sus filas, el cuerpo Panzer bajo el mando de Hauser asumió la responsabilidad principal de las operaciones defensivas y de maniobra en la zona. Durante la batalla, y enfrentando la posibilidad de un cerco total por fuerzas enemigas superiores en número, Hauser tomó la decisión de replegarse de Yarkov, incumpliendo una orden expresa de Hitler que exigía mantener la ciudad a toda costa. Su movimiento fue arriesgado pero estratégico. En marzo de 1943, Hauser lideró una ofensiva de recuperación que permitió retomar el control de la ciudad, validando retroactivamente su decisión de haberse retirado. Si bien el Ejército Rojo y su poderío pensaba que podría vencer rápidamente a su oponente, lo cierto es que rápidamente se encontró inmerso en una situación crítica, enfrentándose a las formaciones de élite alemanas de todo el frente. En el flanco izquierdo los esperaba la división Totenkopf, en el centro hacía lo propio la Leibstandarte, mientras que la Das Reich comandaba la derecha. El escenario estaba preparado para presenciar un enfrentamiento épico. Las Waffen-SS contra las fuerzas blindadas de élite de la Unión Soviética. El general Paul Hauser, al mando del segundo cuerpo Panzer SS, había previsto un avance continuado hacia Prokhorovka tras el éxito inicial en Kursk.
En la noche del 11 de julio emitió órdenes para una batalla de maniobras tradicionales, planeando el ataque del día siguiente. Las fuerzas alemanas reconocieron rápidamente la fuerte presencia soviética, que disponía de numerosas piezas antitanque en las laderas occidentales frente a Proyorovka. Si bien analizaron un inicial asalto directo de la Leibstandarte, luego de un análisis exhaustivo comprendieron que resultaría poco práctico. En consecuencia, se ideó un plan estratégico: iniciar el ataque al norte del río Psel. Las Totenkopf debían avanzar hacia el noreste en dirección a la carretera Kela-Prokhorovka y luego girar al sureste para aproximarse a las posiciones soviéticas en Prokhorovka desde un flanco y retaguardia que le fueran ventajosos. Así fue como se le ordenó a la primera y segunda división Panzer SS que aguarden con paciencia hasta que las Totenkopf den inicio a la ofensiva y que éstas lograran producir efectos negativos en todas las posiciones soviéticas del sector. Una vez que los soviéticos situados en Proyorovka estuvieran bajo presión, la Leibstandarte debía unirse al combate, atravesando las principales defensas soviéticas en las laderas occidentales antes de llegar a la ciudad. Simultáneamente, la Das Reich, ubicada a la derecha de la Leibstandarte, debía avanzar hacia el este, asegurando las alturas al sur de Proyorovka. Posteriormente, las fuerzas de la Das Reich debían girar hacia el sur, rodeando Proyorovka para así desmantelar la línea soviética y abrir una brecha en sus defensas. En cuanto al apoyo aéreo, el octavo cuerpo aéreo alemán debía concentrar sus principales esfuerzos en ayudar al avance del segundo cuerpo Panzer SS. Mientras tanto, el 48º cuerpo Panzer, al oeste, recibía recursos aéreos limitados para sus operaciones. Este plan meticulosamente coordinado buscaba aprovechar las fortalezas de cada división del segundo cuerpo Panzer SS, que tenía como cometido maximizar el impacto colectivo en este brutal enfrentamiento. Sin embargo, un movimiento inesperado ocurriría. Para sorpresas del general Paul Hauser de las Waffen-SS, durante la noche del 11 al 12 de julio, el teniente general soviético Pavel Rotmistrov tomó medidas estratégicas trasladando a su élite, el quinto ejército de tanques de la Guardia, a un área de reunión situada justo al sur de Prokhorovka. Esta maniobra fue un paso definitivamente crucial que permitió preparar un importante asalto blindado previsto para el día siguiente. Sin que los alemanes lo supieran, el sonido de los resonantes motores de los tanques rusos retumbaba en la noche, mientras el 18º y el 29º cuerpos de tanques se movilizaban y se posicionaban en sus respectivas áreas de reunión al este. El escenario se preparaba para un enfrentamiento significativo, con el quinto ejército de tanques de la Guardia de Rotmistrov listo para una gran ofensiva blindada que pronto se desataría contra las tropas alemanas desprevenidas. El 11 de julio, el comandante del frente de Voronezh, Nikolai Batutin, emitió una orden para que los ejércitos de ese frente lanzaran una ofensiva al día siguiente, formando así el componente sur de una ofensiva soviética más amplia. En una maniobra estratégica, el frente de la Estepa, que incluía al quinto ejército de tanques de la Guardia, fue desplegado desde la reserva para enfrentarse y desmantelar a las fuerzas alemanas de vanguardia. El quinto ejército recibió el más que necesario apoyo de la infantería del 69º ejército. La batalla avanzaba y el asalto fue reforzado por 5 regimientos de artillería, una brigada de artillería y una división de artillería. Al sur del quinto ejército de tanques de la Guardia, el segundo cuerpo de tanques de la Guardia debían ocuparse de atacar las posiciones mantenidas por la división Das Reich. Posicionado como reserva al norte de Prokhorovka, el quinto cuerpo mecanizado de la Guardia aguardaba nuevas órdenes. Mientras tanto, el comandante Rotmistrov ordenó a sus ejércitos de tanques que rápidamente avancen con la firme intención de enfrentarse a los blindados alemanes a alta velocidad y neutralizar las ventajas de los Ferdinand y Tiger del oponente, especialmente en alcance y potencia de fuego. Rotmistrov estaba completamente seguro de que la agilidad de los T-34 les permitiría acercarse velozmente y de ese modo conseguir disparos eficaces de flanqueo contra los pesados tanques alemanes. Sin embargo, surgieron complicaciones que Rotmistrov no había previsto. Al descubrir la presencia de las Leibstandarte en las áreas previstas para sus fuerzas, no tuvo más opción que corregir las indicaciones a sus hombres, ordenando que se adapten a las circunstancias que el campo de batalla solicitaba.
El inminente choque en Proyorovka estuvo marcado por la naturaleza dinámica y cambiante de las disposiciones estratégicas de ambos bandos. En las últimas horas del 12 de julio, el mando soviético recibió informes realmente alarmantes de parte de inteligencia. Avisaban que las fuerzas alemanas habían cruzado con éxito el norte del río Donets en Rjev, amenazando seriamente la estrategia cuidadosamente planificada de Rotmistrov. Este desarrollo comprometía por sobremanera el flanco del quinto ejército de tanques de la Guardia y exigía una acción inmediata. En la madrugada del 12 de julio, el comandante Batutin estaba furioso. No comprendía cómo sus hombres no podían frenar la entrada de las fuerzas alemanas. Rápidamente ordenó a Rotmistrov que enviara refuerzos para fortalecer las fuerzas soviéticas que enfrentaban al tercer cuerpo Panzer. En respuesta a la directiva de Batutin y sin titubear, Rotmistrov organizó rápidamente una fuerza de tareas. Los hombres soviéticos encargados de seguir las órdenes de Batutin pertenecían a la 26ª Brigada de Tanques del segundo cuerpo de tanques de la Guardia, la 11ª y la 12ª. Brigadas mecanizadas de la Guardia del quinto cuerpo mecanizado de la Guardia y el 50º Regimiento de Tanques de la Guardia del quinto Ejército de Tanques de la Guardia. También se sumaron nuevas unidades adicionales de la reserva mientras el grupo avanzaba hacia el sur. De manera notable, Rotmistrov comprometió más de la mitad de sus reservas en este avance improvisado esencial, desplegándolas estratégicamente en el inicio de la batalla de Proyorovka. Al mismo tiempo, Batutin, al reconocer la gravedad de la situación, concentró los esfuerzos de la Fuerza Aérea Roja contra el 40º Cuerpo Panzer, al oeste. Esta asignación de apoyo aéreo tenía como objetivo contrarrestar la amenaza planteada por las fuerzas alemanas en ese sector, subrayando la naturaleza dinámica y adaptable de la respuesta soviética ante los desafíos en evolución. A las 6 de la mañana, llegaron los informes provenientes de la Leibstandarte al cuartel general. Estos avisaban las novedades del avance propio y de la inminente respuesta soviética. La tensión aumentó notoriamente y el campo de batalla se preparaba para lo peor. Los soviéticos dieron inicio a un breve pero intenso bombardeo de artillería entre las 6 y las 6:15. Casi 20 minutos después, cuando los últimos proyectiles resonaron en el campo de batalla, Rotmistrov transmitió las palabras codificadas: «Acero, acero, acero», señalando la orden decisiva de comenzar el ataque. Luego de la contundente orden de Rotmistrov, las fuerzas blindadas del quinto ejército de tanques de la Guardia avanzaron, marcando el inicio de su decidido ataque contra las posiciones alemanas. Este hecho significó el comienzo oficial de la batalla de Proyorovka. Descendiendo por las laderas occidentales que precedían a Projorovka, una potente agrupación de blindados soviéticos, formada por 5 brigadas de tanques, entró en combate. El 29º y el 18º cuerpos de tanques lideraron la carga con su T-34 y T-70, avanzando rápidamente y desatando su potencia de fuego mientras se acercaban al objetivo. Cada una de las 5 brigadas blindadas que se aproximaban a las posiciones de la Leibstandarte contaba con un formidable arsenal, compuesto por entre 60 y 65 tanques por brigada. De manera sorprendente, mientras los tanques soviéticos maniobraban por el corredor hacia las líneas alemanas, llevaban en las cubiertas a soldados de la 9ª División Paracaidista. Esta colaboración demostraba un asalto multifacético que combinaba la velocidad y la potencia de fuego de los tanques con la presencia de tropas terrestres listas para entrar en acción. Aproximadamente 500 tanques y cañones autopropulsados formaban la vanguardia de esta masiva y turbulenta ofensiva, que avanzaba en 2 importantes oleadas. La primera incluía 430 tanques, mientras que la segunda seguía de cerca con otros 70. La magnitud y la coordinación de este asalto subrayaban la determinación y la planificación estratégica empleadas por las fuerzas soviéticas en su intento de romper las defensas alemanas y cambiar el rumbo de la batalla de Proyorovka. Fatigadas y exhaustas por los combates anteriores, las tropas de la Leibstandarte fueron tomadas por sorpresa, ya que no esperaban una reanudación inmediata de las hostilidades y preveían una pausa hasta más tarde en el día. Este elemento sorpresa afectó significativamente su preparación y respuesta ante la inminente amenaza. Un batallón del 2º Regimiento Panzergrenadier SS de la Leibstandarte,
estaba estratégicamente posicionado en la ladera inversa de la colina 252.2, una posición asegurada el día anterior. Al pie de esta colina se hallaba una zanja antitanque soviética, añadiendo un desafío defensivo adicional para las fuerzas alemanas. Las fuerzas alemanas, apabulladas por la respuesta del enemigo, se dirigieron a sus posiciones. A lo lejos, podían observar cientos de blindados soviéticos dirigiéndose directamente hacia ellos. En ese momento, era todo o nada. Mientras la ofensiva soviética se desplegaba, los puestos avanzados alemanes activaron la alerta disparando bengalas púrpuras, señalando un inminente ataque masivo de tanques. Esta señal visual se propagó rápidamente por el frente, iluminando el cielo con coloridos destellos. El Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, al mando del segundo batallón del primer regimiento Panzer SS, reconoció la gravedad de la situación y comprendió que un gran ataque estaba en marcha. En respuesta, ordenó rápidamente a su compañía de 7 Panzer IV movilizarse. Cruzando un puente improvisado sobre la zanja antitanque, se desplegaron en la ladera inferior de la colina 252.2. Mientras tanto, en la cima de la colina, el oficial Joachim Peiper y sus Panzergrenadier SS, con sus semiorugas blindados, se enfrentaron a un asalto abrumador, siendo superados por las fuerzas soviéticas en avance. A medida que los tanques de Ribbentrop se desplegaban en la ladera inferior, él observaba la escena que se desarrollaba en la colina. Según su propio testimonio, delante de mí aparecieron 15 tanques, luego 20, después 30 y finalmente 40 tanques. Al final, eran demasiados para contarlos. Los T-34 se dirigían hacia nosotros a gran velocidad, llevando infantería montada. La tan inesperada como abrumadora naturaleza del avance soviético representaba un gran desafío formidable para las defensas de la Leibstandarte, preparando de esa manera el escenario para una batalla crucial e intensa en la colina 252.2. Cuando los tanques soviéticos descendieron por la ladera occidental de la colina, estalló una intensa y feroz batalla. El enfrentamiento escaló rápidamente. Un Panzer IV junto al flanco derecho de Ribbentrop estalló en llamas. El caos azotaba el campo de batalla y los tanques soviéticos arrollaban las líneas alemanas. El panorama bélico era totalmente nuevo para la Leibstandarte, que aún no había experimentado un escenario tan desfavorable en toda la guerra. Los hombres dentro de los Panzer estaban ahogados por el calor y la humareda. El campo se llenó de gritos incesantes y pánico en todas las transmisiones de radio. Los Panzer sabían que, si esta ofensiva soviética no se detenía pronto, no saldrían con vida de la estepa soviética. Los tanques soviéticos en movimiento desataron un aluvión de fuego, aunque la alta velocidad comprometía su precisión. La táctica de Rotmistrov de acercarse rápidamente no solo ejercía una enorme presión sobre las fuerzas alemanas, sino que también perturbaba su cohesión. El control y la coordinación de las formaciones de tanques soviéticas convirtieron la dinámica del campo de batalla en un torbellino de tanques maniobrando y fuego de artillería abrasador. La inteligencia soviética había sobreestimado significativamente el número de Ferdinands y Tigers dentro del segundo cuerpo Panzer SS. En realidad no había Ferdinands con el cuarto ejército Panzer, ya que todos estaban desplegados al norte con el noveno ejército. Entre las 3 divisiones del segundo cuerpo Panzer SS, solo había 15 tanques Tiger disponibles, con 10 posicionados al norte del río Sel junto a las divisiones Totenkopf. La Leibstandarte contaba con apenas 4 Tigers operativos, mientras que las Das Reich poseía solo 1. El marcado contraste entre los números anticipados y los reales complicó aún más la dinámica de la batalla, revelando los errores estratégicos de la inteligencia soviética. La escasez de tanques pesados alemanes en este sector se hizo sentir durante la lucha continua por el control de la colina 252.2. Al extremo derecho, la situación no era mejor. Mientras el combate se desarrollaba en el vasto campo de batalla al suroeste de Prokhorovka, la confrontación entre Das Reich y las fuerzas soviéticas se volvía cada vez más intensa. La Das Reich inició su asalto desde una posición estratégica a varios kilómetros de distancia, con la intención de avanzar más profundamente en territorio enemigo y ayudar a aliviar a Leibstandarte.
La naturaleza caótica e intensa del enfrentamiento se volvió evidente cuando los agresivos grupos de batalla del segundo cuerpo de tanques soviético y del segundo cuerpo de tanques de la Guardia chocaron con las avanzadas de las Das Reich. Los regimientos alemanes, bien equipados y altamente entrenados, enfrentaron la fuerte y violenta oposición de las fuerzas soviéticos, cada uno compuesto por entre 20 y 40 tanques, apoyados por infantería y aviones de ataque terrestre. El estruendo atronador de los motores de los tanques, los agudos disparos y las ensordecedoras explosiones de proyectiles de artillería crearon una cacofonía de guerra que resonó en toda la vasta extensión del campo de batalla. El choque entre las Das Reich y las unidades élite soviéticas de blindados e infantería convirtió el paisaje en un caos giratorio de polvo, humo y el hedor del metal quemado. Las fuerzas soviéticas, decididas a defender sus posiciones, lanzaron feroces contraataques contra las divisiones alemanas en avance. Los tanques maniobraban con agilidad buscando posiciones ventajosas, mientras las unidades de infantería combatían fieramente en las trincheras y campos abiertos. Las Das Reich, reconociendo la gravedad de la situación, respondieron con tácticas coordinadas y maniobras estratégicas. Las tripulaciones de tanques alemanes demostraron su habilidad y precisión, participando en duelos mortales con sus contrapartes soviéticas. Los grupos de batalla de los regimientos de las Das Reich, enfrentando un asedio implacable, demostraron resiliencia y adaptabilidad, ajustando sus formaciones para responder a la dinámica siempre cambiante del campo de batalla. Mientras tanto, el flanco izquierdo del campo de batalla era un caos infernal. Se desarrollaba una lucha paralela cuando algunos elementos del primer ejército de tanques de las fuerzas soviéticas intentaron aplastar el cabezal de puente de Totenkopf. La división SS Totenkopf demostró ser un obstáculo significativo, rechazando con éxito repetidos asaltos del 10º y 31º Cuerpo de Tanques. Además, elementos del 33º Cuerpo de Fusileros apoyaban a las fuerzas soviéticas en su intento de combatir el cabezal de puente de Totenkopf. El campo de batalla en el flanco izquierdo se convirtió en un escenario de intensos enfrentamientos, con el sonido distintivo de las cadenas de los tanques y el fuego de artillería resonando en el terreno. A pesar de los persistentes esfuerzos soviéticos, el grupo Panzer de Totenkopf mostró una resistencia y determinación inquebrantables. La división SS no solo mantuvo su posición, sino que avanzó firmemente hacia una carretera crítica que conducía desde la aldea de Katutsheva. Esta carretera, que se extendía hacia el sureste cruzando el río, tenía una importancia estratégica, ya que conducía directamente a Proyorovka. El movimiento calculado de Totenkopf hacia esta ruta clave indicaba su intención de desempeñar un papel crucial en la dinámica de la batalla en curso en Proyorovka. La división buscaba asegurar y controlar esta vía vital, influyendo así en el flujo de refuerzos y suministros tanto al cabezal de puente como a las líneas de frente más amplias. El avance de las unidades blindadas soviéticas enfrentó un obstáculo importante en la base de la colina 252.2. Al llegar a la formidable zanja antitanque, ahora en manos alemanas, algunos vehículos chocaron con la profunda zanja, mientras que otros maniobraban con absoluta cautela a lo largo de su borde, buscando un punto viable para cruzarla. Se desataron intensos intercambios de fuego entre la artillería soviética y las dos compañías restantes del primer batallón Panzer SS, situadas al otro lado de la zanja. En medio de este enfrentamiento, los tanques soviéticos buscaron un paso para cruzar el obstáculo. Simultáneamente, mientras pasaban las primeras oleadas de tanques soviéticos, los Panzergrenadiers supervivientes bajo el mando de Joachim Peiper emergieron de las líneas de trincheras. Su misión era enfrentar a los paracaidistas soviéticos y contrarrestar los tanques rusos utilizando cargas moldeadas magnéticas. El choque se intensificó y las fuerzas alemanas lamentaron la pérdida de 20 semiorugas del batallón durante la lucha. Algunos de estos vehículos fueron destruidos mientras intentaban embestir a los tanques rusos, significativamente más pesados. Un esfuerzo desesperado para impedir que causaran estragos en la compañía. En simultáneo, decenas de soldados combatían cuerpo a cuerpo con cientos de paracaidistas soviéticos en las trincheras. En esta etapa, el combate fue muy sangriento y feroz. Se usaban cuchillos, palas y cualquier objeto punzante que pudiera matar.
El ensordecedor rugido de los tanques y el ritmo marcial de la infantería soviética reverberaban en el aire. Se escucharon los primeros disparos, marcando el inicio de un brutal periodo de combate cuerpo a cuerpo. Los soviéticos descendieron sobre las fuerzas alemanas con una ferocidad que consiguió la desesperación del oponente. Los números eran ilimitados. Se desató el caos y las bayonetas chocaban. Miles de puños volaban. A lo lejos se oían miles de gritos de los heridos, que se mezclaban con los salvajes alaridos de la batalla. El olor acre, a la pólvora, al sudor, llenaba el aire de la zona de combate. Ninguno de los dos bandos quería perder el control. Los golpes no cesaban y el cansancio era aún mayor. Cada minuto que pasaba parecía un nuevo empujón hacia la muerte, pero nadie sabía a quién le tocaría la próxima. La sangre bañaba el suelo y todo lo que rodeaba. La tierra se convirtió en un campo de batalla lodoso, reflejo de los hombres que luchaban tanto por Alemania como por la Unión Soviética. Conforme avanzaba el día, la lucha se convirtió en una prueba de resistencia. El vaivén de la batalla cambiaba. Los soldados tambaleaban y el cansancio amenazaba con vencerlos. En el afán de no dejar a sus fuerzas en situación de minoría, hasta los hombres heridos continuaban el enfrentamiento. Sobre el campo de batalla, el segundo y 17º Ejército Aéreo Soviético realizaron aproximadamente 900 salidas, superando al núcleo de la Luftwaffe alemana, que ejecutó poco más de 650 salidas sobre la parte sur del saliente. Notablemente, la mayoría de las salidas soviéticas de ese día se dirigieron al 48º Cuerpo Panzer al oeste y al 3er Cuerpo Panzer al sur. A pesar del mayor número total de salidas soviéticas, la Luftwaffe mantuvo la superioridad aérea sobre el campo de batalla de Prokhorovka. Sin embargo, la efectividad de las operaciones aéreas se vio obstaculizada por nubes bajas en la mañana y tormentas en la tarde, afectando a ambos bandos. En los cielos sobre Prokhorovka, la Luftwaffe ejerció un dominio sin igual, desplegando formaciones formidables de Stukas que desataron el caos sobre el campo de batalla. Entre estos depredadores aéreos estaban las variantes experimentales EG-2, equipadas con los eficaces cañones BK-37 de 3,7 centímetros, lideradas por el hábil capitán de escuadrón Hans Ulrich Rudel. La implacable eficiencia de estas aeronaves se vio amplificada por la presencia constante de cazabombarderos F-190 y aviones de ataque a tierra HS-129, armados con potentes cañones antitanque de 3 centímetros. Esta combinación letal atacó sin piedad las formaciones soviéticas, especialmente castigando a la 31ª Brigada de Tanques. Mientras la tormenta de artillería enemiga y ataques aéreos caía sobre ellos, la Brigada de Tanques soportó grandes pérdidas. Su blindaje sucumbió al poder destructivo del ataque aéreo alemán. A pesar de sus valientes esfuerzos por avanzar y alcanzar la granja estatal de Komand-Molets a las 10:30, las olas implacables de ataques aéreos impidieron más progreso, obligando a la brigada a adoptar una postura defensiva. La continua ausencia de cobertura aérea agravó sus dificultades, dejándolos vulnerables al despiadado asalto aéreo. El 5º Ejército de Tanques de la Guardia enfrentó desafíos similares. Rápidamente reportaron que centenas de aviones enemigos persistían sobre sus formaciones durante toda la batalla. En contraste, su propia aviación, especialmente los cazas, se consideró insuficiente para una defensa efectiva. El papel del poder aéreo en la configuración de la batalla de Prokhorovka fue evidente, con ambos bandos lidiando con las complejidades de las operaciones aéreas bajo condiciones climáticas adversas. Werner Wolf, el héroe inesperado. Durante la dura lucha, Werner Wolf, Obersturmführer de las SS, perteneciente a las Leibstandarte, ganó la Cruz de Hierro de primera clase por sus acciones durante el asalto ruso en la colina 252.2. Cerca de 150 tanques enemigos se dirigían a su compañía y el líder original fue muerto, pero Wolf tomó el mando de una compañía sin líder, organizando rápidamente una línea defensiva y desplegando equipos antitanque para salvar a sus compañeros de la destrucción. Sus acciones establecieron las bases para una defensa resistente. Wolf no solo restauró el espíritu de lucha de los agotados granaderos, sino que también infundió una resolución inquebrantable que resistió el ataque hostil. Su liderazgo simbolizó la resiliencia,
enfrentando y neutralizando un T-34 en combate cuerpo a cuerpo, matando al general comandante enemigo en una lucha mano a mano con su daga. Las acciones de Wolf fueron clave para cambiar la marea de la adversidad y crear una defensa que detendría el avance soviético. De vuelta en el campo de Leibstandarte, la lucha continuó con la llegada de nuevos tanques soviéticos. Entre los defensores estaba el comandante de tanques Michael Wittmann, liderando un pelotón de 3 Tigers. Avanzaron constantemente a través del caos, navegando entre llamas y humo de pasto quemado, acercándose a los T-34. La voz de Michael llegó por radio con urgencia en el tono. «Atención, una fuerza sustancial de tanques enemigos se acerca por delante. Muchos tanques». La tripulación se preparó mientras 25 tanques soviéticos de la 181ª Brigada de Tanques aparecían, inicialmente desapareciendo en un valle antes de reaparecer sobre una elevación. Ante esta peligrosa amenaza, Wittmann evaluó la situación con calma. Los Tigers, como veteranos experimentados, ajustaron su posición para enfrentar a los tanques soviéticos que se acercaban. El choque se desarrolló con una serie de movimientos calculados, cada bando luchando por el control en un teatro de guerra en constante cambio. El aire estaba tenso, pero el liderazgo de Wittmann y las maniobras tácticas de su pelotón Tiger determinarían el resultado de esta lucha continua en el campo de batalla. Pero no terminó ahí. Al mando de un grupo de 15 tanques soviéticos, el capitán soviético lideró un T-34 en un decidido avance hacia el pelotón de Wittmann, gritando órdenes. Instó a sus compañeros de las distintas divisiones de tanques a avanzar. «Síganme». En respuesta, los Tigres de Wittmann replicaron con 2 disparos bien dirigidos, impactando el tanque del capitán. El intercambio cobró su precio, dejándolo gravemente herido y provocando que su tripulación lo rescatara apresuradamente del T-34 que ya estaba ardiendo. En medio del caos, el conductor del T-34, sin desanimarse, volvió a entrar al tanque, convirtiéndolo en un espectáculo llameante mientras avanzaba. Este T-34 en llamas descendió sobre el Tigre del sargento de Estado Mayor de las SS, creando un enfrentamiento dramático y peligroso en el campo de batalla. El combate cuerpo a cuerpo destacó la dinámica intensa de la guerra de tanques durante la batalla de Proyorovka, donde la habilidad, la estrategia y las rápidas reacciones jugaron un papel fundamental para determinar el resultado de esta batalla infernal. En su relato de la batalla, el sargento de Estado Mayor describió vívidamente los momentos intensos en el campo de batalla. Relató: «De repente, unos 50 tanques enemigos cargaron contra nosotros en formación de cuña invertida, utilizando pequeños bosques y setos como cobertura. Los tanques rusos avanzaban a toda velocidad, aparentemente con la intención de luchar cuerpo a cuerpo. Para compensar nuestra superioridad en blindaje y armamento, el orden de batalla se desintegró ante la embestida. Un Tiger fue impactado a quemarropa, incendiándose. En medio del caos, logré destruir 2 T-34, uno de los cuales avanzaba hacia mí envuelto en llamas. En el último momento evadí hábilmente esa amenaza ardiente, una bomba en movimiento. Sin embargo, a pesar de las devastadoras pérdidas, los soviéticos demostraron una notable perseverancia, manteniendo una presión incansable e implacable en el campo de batalla. El tumultuoso vaivén de la batalla se extendió desde los confines septentrionales hasta la extensión sur. Los esfuerzos de Leibstandarte por avanzar se enfrentaron a una oposición formidable, con grupos de tanques soviéticos e infantería que se enfrentaban en una feroz lucha de ida y vuelta. El primer regimiento Panzer, encontrando resistencia soviética determinada, no pudo avanzar y tuvo que retroceder antes de las 6 de la tarde. Simultáneamente, la 181ª Brigada de Tanques soviética, reforzada por la 117ª Brigada de Tanques, surgió como una amenaza potente, con la posibilidad de cortar la conexión entre Leibstandarte y Tov en la estratégica aldea de Basileva. En este momento, los granaderos de Leart se encontraban luchando contra una embestida abrumadora de tanques soviéticos e infantería montada. La naturaleza implacable y dinámica del conflicto resaltaba la tenacidad de ambos bandos mientras disputaban ferozmente el control en esta fase crucial de la batalla de Borova. El campo de batalla, que se extendía a lo largo de la vasta extensión de Octavia Storoy,
estaba tan intenso como siempre. El ruido era ensordecedor, como de costumbre. Gente gritando y brutalidad abrumadora. Un tripulante de un cazatanques ofreció un vívido recuerdo del asalto incansable, encapsulando la experiencia aterradora con estas palabras: salva tras salva de los órganos de Stalin caían sobre nuestras posiciones con artillería y morteros entre medio. T-34 tras T-34 rodaban por la colina 3, 5, 10. Pero, ¿de qué servía contar? Esta descripción conmovedora retrataba vívidamente la abrumadora y constante lluvia de ataques soviéticos de artillería y tanques. En un momento crucial de la batalla, los tanques soviéticos lograron romper las defensas, avanzando hacia Kolet y presentando una amenaza directa al puesto de mando de Leibstandarte. El enfrentamiento posterior llevó a un combate a quemarropa entre los tanques enemigos y el regimiento de artillería de Leibstandarte, enfatizando la proximidad intensa y peligrosa del enfrentamiento blindado. Al final de la tarde, fuertes lluvias rompieron el cielo y la lluvia chisporroteó sobre los restos humeantes de los carcazas de tanques esparcidos por el campo de batalla. Las carreteras, ahora transformadas en lodazales, añadieron a las difíciles condiciones. En el sector ocupado por los cuerpos de tanques 29º y 18º, el combate se detuvo. Ambos bandos estaban completamente agotados por la terrible prueba de la batalla, incapaces de sostener más acciones ofensivas. La lucha incansable, combinada con el clima adverso y el deterioro de las condiciones del campo de batalla, trajo una cesación temporal a la intensa lucha en este sector de la batalla de Prokhorovka. Cuando el 12 de julio llegó a su fin, el día del infierno, la Leibstandarte, con una enorme determinación, retuvo con éxito el control de la colina 22.2, manteniendo firmemente su posición contra el asalto implacable de las 5 brigadas del 5º Ejército de Tanques de la Guardia. La resistencia de la división frente a la formidable ofensiva soviética fue verdaderamente increíble. Su compromiso firme y sus formidables capacidades defensivas permanecieron firmes a pesar de la intensa lucha requerida para repeler la embestida. La Leibstandarte no cedió ni un centímetro de terreno a los soviéticos durante ese día. Sin embargo, el costo de esta victoria arduamente conseguida fue alto. La división emergió del campo de batalla física y mentalmente exhausta, con las cicatrices de un encuentro feroz y brutal. El costo del conflicto implacable, tanto en los soldados como en el aparato bélico, subrayó la magnitud de los desafíos enfrentados por la Leibstandarte para mantener su control de la colina 22.2. Mientras tanto, la Totenkopf logró un triunfo notable al capturar la colina 26.6, marcando un éxito significativo en el desarrollo de la batalla de Prokhorovka. Simultáneamente, su grupo Panzer demostró un progreso notable avanzando por la ribera norte del río Sel, alcanzando finalmente la carretera Kartasheva-Prokhorovka, aproximadamente a 8 kilómetros al noroeste de Prokhorovka. Aunque el control de Totenkopf sobre el territorio recién adquirido era algo precario, la división se encontraba estratégicamente posicionada para ejecutar potencialmente una maniobra de flanqueo contra las fuerzas soviéticas atrincheradas en Prokhorovka. Este cambio de posición no solo añadió un nivel de complejidad a la dinámica del campo de batalla, sino que también abrió nuevas y prometedoras posibilidades para Totenkopf, mientras los alemanes aún podían potencialmente tomar la ciudad de Prokhorovka. La importancia estratégica de alcanzar la carretera Kartasheva-Prokhorovka resaltó la capacidad de Totenkopf para influir en el curso de la batalla. El potencial para una maniobra de envolvimiento demuestra la astucia táctica de la división, ya que la Totenkopf se encontraba en la encrucijada de una oportunidad. Aunque la división estaba completamente superada en número, de alguna manera lograron salir con la posibilidad de ganar esta batalla. Hacia la extrema derecha, la Das Reich enfrentó una presión implacable por parte del segundo cuerpo de tanques de guardia, y el segundo cuerpo de tanques se vio obligado a adoptar una postura defensiva. La división tuvo que abandonar su maniobra ofensiva inicialmente planeada, y su grupo Panzer se vio limitado a montar contraataques contra la armadura soviética en avance. Este cambio estratégico muestra los formidables desafíos que enfrentó la Das Reich para hacer frente a la intensa ofensiva soviética durante la batalla en curso de Brovka.
El empuje implacable del cuerpo de tanques soviético obligó a la Das Reich a reevaluar su enfoque y cambiar de una postura ofensiva a una defensiva. La incapacidad para ejecutar la maniobra planificada destacó la adaptabilidad requerida ante las condiciones dinámicas cambiantes del campo de batalla. El grupo Panzer de Das Reich, ahora relegado a lanzar contraataques, enfrentó la ardua tarea de repeler a las fuerzas soviéticas en avance. Este cambio de estrategia y la postura defensiva adoptada por las Das Reich pintaron una imagen vívida de la compleja y fluida naturaleza de la batalla de Proyorovka. La división, enfrentando la abrumadora presión de los tanques soviéticos, demostró la adaptabilidad y resiliencia requeridas ante un adversario formidable en el frente oriental. El conflicto en curso se desarrolló como una prueba de ingenio estratégico y flexibilidad táctica en la lucha implacable por el control. El quinto ejército de tanques soviético sufrió pérdidas sustanciales y severas en unidades blindadas durante la batalla de Prokhorovka. El empuje ofensivo inicial iniciado por las fuerzas soviéticas fue enfrentado con una resistencia efectiva, obligando a Rotmistrov a cambiar estratégicamente su mando de una postura ofensiva a una defensiva. El alto costo sufrido por la armadura soviética destacó la ferocidad y el precio elevado del enfrentamiento, lo que llevó a una reevaluación de las estrategias mientras ambos bandos se ajustaban a las dinámicas cambiantes de la batalla. El campo de batalla fue testigo de una considerable pérdida de las fuerzas soviéticas, indicativa de la intensa resistencia que encontraron. En respuesta a los formidables desafíos y pérdidas, Rotmistrov tomó la decisión calculada de adoptar una postura defensiva, enfatizando la necesidad de reagruparse y fortificar sus posiciones. El cambio en la estrategia reflejó la adaptabilidad necesaria ante las circunstancias en evolución en el campo de batalla de Proyorovka. En la noche del 12 de julio, el comandante soviético Batutin emitió órdenes dirigiendo a las fuerzas que enfrentaban al segundo cuerpo Panzer de las SS y al tercer cuerpo Panzer a cambiar a una postura defensiva al día siguiente. Los primeros ejércitos de tanques y el sexto de guardias, junto con el 32º cuerpo de rifles de guardia del quinto ejército de guardias, recibieron instrucciones de persistir en sus acciones ofensivas contra el 48º cuerpo Panzer. Paralelamente, la Fuerza Aérea Roja recibió directivas para concentrar sus esfuerzos en atacar el tercer cuerpo Panzer. Las órdenes emitidas desde el segundo cuerpo Panzer de las SS para el 13 de julio delinearon los objetivos de Totenkopf, requiriendo que la división consolidara sus ganancias del día anterior y luego lanzara un ataque a través del río Pel, en el flanco noroccidental de las fuerzas soviéticas que cercaban Progorovka. La Leibstandarte recibió órdenes para fortificar su línea del frente y coordinar un ataque contra Proyorovka desde el sur, alineándose con la ofensiva de Totenkopf desde el noroeste. Mientras tanto, las fuerzas Das Reich fueron las encargadas de consolidar y reforzar su línea del frente en preparación para una operación ofensiva destinada a enlazarse con el tercer cuerpo Panzer. Estas directivas estratégicas delinearon los esfuerzos coordinados y objetivos de las fuerzas soviéticas y alemanas para el crucial día 13 de julio, moldeando el panorama táctico de la batalla de Prokhorovka. En las primeras horas del 13 de julio, las fuerzas soviéticas iniciaron un reconocimiento con fuerza contra Totenkopf, un movimiento que marcaría los eventos del día. A medida que avanzaba la jornada, esta acción inicial evolucionó en contraataques localizados encabezados por el quinto cuerpo mecanizado de guardias y el 33º cuerpo de rifles. Estos contraataques tenían como objetivo estratégico el flanco izquierdo de Totenkopf, buscando interrumpir los planes de la división alemana, especialmente su ofensiva sureña prevista contra las posiciones soviéticas en Prokhorovka. Este fue un desarrollo significativo. Los relatos de primera mano del campo de batalla reflejaron vívidamente la intensidad de los enfrentamientos mientras las unidades soviéticas se enfrentaban a Totenkopf en reconocimientos y posteriores contraataques. La naturaleza dinámica del enfrentamiento se manifestó de manera prominente en el flanco izquierdo de Totenkopf. Los contraataques localizados de las fuerzas soviéticas mostraron su compromiso de interrumpir la ofensiva alemana por cualquier medio necesario. Alrededor del mediodía, la Leibstandarte
recibió órdenes urgentes de lanzar un ataque hacia el norte, avanzando hacia el río Pel al oeste de Proyorovka. El objetivo era consolidar su línea del frente con las posiciones de Totenkopf. Sin embargo, esta ofensiva enfrentó formidables desafíos al toparse con posiciones defensivas fuertemente fortificadas sostenidas por el 33º Cuerpo de Rifles de Guardia, reforzado por las fuerzas remanentes del 18º y 29º Cuerpos de Tanques. Lamentablemente, el ataque resultó infructuoso frente a las decididas defensas soviéticas. Los relatos del campo de batalla detallaron las dificultades que enfrentó la Leibstandarte al intentar romper las líneas fortificadas del 33º Cuerpo de Rifles de Guardia, suplementadas por los restos del cuerpo de tanques. La maniobra estratégica para consolidar la línea del frente con las posiciones de Totenkopf encontró una oposición férrea. Las defensas soviéticas en esta fase crítica estaban demasiado atrincheradas y en ese momento la Leibstandarte no contaba con suficientes tanques pesados para poder romper la defensa. Durante esa tarde, la Totenkopf recibió órdenes de abandonar la estrecha y cada vez más vulnerable saliente al noroeste de Proyorovka y retirarse hacia posiciones más defendibles a lo largo de la ribera norte del río Pel. A pesar de los persistentes esfuerzos soviéticos para cortar el saliente y dificultar la retirada de Totenkopf, la división logró completar su repliegue para el anochecer. La decisión estratégica de abandonar el saliente expuesto fue imprescindible para reposicionarse y asegurar líneas defensivas más sólidas a lo largo del río Pel. Los relatos desde el campo detallaron los desafíos que enfrentó Totenkopf mientras navegaba entre los intentos de las fuerzas soviéticas por interrumpir su retirada. No obstante, la exitosa finalización del repliegue por parte de la división resaltó su agilidad estratégica y capacidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes de la batalla. El fin de la Operación Ciudadela marca una grieta. Sin embargo, en este día, 13 de julio, Hitler emitió órdenes urgentes para terminar la Operación Ciudadela, marcando una decisión crucial en el desarrollo de esta batalla. El alto rango alemán recibió esta decisión con agrado, pues ya estaba en proceso de retirar unidades del 9º Ejército del saliente de Kursk para enfrentar las crecientes ofensivas soviéticas. Por otro lado, Erich von Manstein, el comandante alemán, expresó una profunda decepción con la decisión. Sostenía que sus fuerzas estaban al borde de un avance significativo. El tercer cuerpo Panzer estaba a punto de enlazarse con el segundo cuerpo Panzer de las SS en Proyorovka, y la reserva operativa, el 24º cuerpo Panzer, estaba lista para entrar en acción. Manstein argumentó que detener la ofensiva en este momento crítico, justo cuando la victoria parecía estar al alcance, fue una oportunidad perdida. A pesar de sus súplicas, Adolf Hitler, centrado en el frente occidental, no estaba dispuesto a prolongar la ofensiva. Insistiendo en su argumento, von Manstein propuso continuar las operaciones ofensivas en el saliente sur de Kursk para destruir las reservas soviéticas antes de finalmente terminar la Operación Ciudadela. Este movimiento estratégico buscaba agotar la capacidad de combate soviética en el sector durante el resto del verano. Finalmente, Hitler accedió a la propuesta de Manstein, aceptando extender las operaciones ofensivas en el saliente sur hasta que el objetivo del comandante alemán fuera alcanzado. Este episodio destacó las diferencias estratégicas y los debates dentro del mando alemán, con von Manstein abogando por continuar la ofensiva para capitalizar posibles éxitos, mientras que Adolf Hitler, considerando prioridades más amplias, inicialmente optó por detener la Operación Ciudadela. Consciente de la urgencia de la situación y la inminente pérdida del cuerpo Panzer de las SS, Manstein formuló apresuradamente planes para la Operación Roland. Reconociendo el tiempo limitado disponible, orquestó una estrategia que debía ejecutarse en pocos días. El núcleo del plan involucraba que las Das Reich lanzaran un ataque hacia el este y sur, con el objetivo de establecer una conexión con el tercer cuerpo Panzer, que avanzaba simultáneamente hacia el noroeste. Leibstandarte y Totenkopf fueron asignados para anclar los flancos izquierdo y norte de Das Reich en esta maniobra coordinada. El objetivo final era lograr un enlace crucial que encerrara a las fuerzas soviéticas en el proceso, anticipando que debilitar la defensa soviética conduciría a la caída inminente de Proyorovka.
El objetivo general de la Operación Roland era aniquilar la reserva blindada soviética concentrada en el sector sur del saliente de Kursk. Al hacerlo, la operación buscaba efectivamente frustrar las ofensivas soviéticas durante el resto del verano. La visión estratégica de von Manstein buscaba aprovechar esta oportunidad crítica para cambiar la dinámica del frente oriental y asegurar una ventaja significativa para las fuerzas alemanas comprometidas en las batallas de Prokhorovka y Kursk. Las directivas para la Operación Roland se emitieron en las últimas horas del 14 de julio de 1943. Sin embargo, tras una reunión entre Hitler y von Manstein, Hitler revocó el despliegue del 24º Cuerpo Panzer al saliente de Kursk, redirigiéndolos el 14 de julio para apoyar al primer ejército Panzer hacia el sur. Comienza la Operación Roland. El asalto para la Operación Roland comenzó a las 4 horas del 15 de julio, tras una breve andanada de artillería. El regimiento Panzer de granaderos de las Das Reich inició la ofensiva avanzando hacia la elevación al suroeste. En combates intensos casa por casa y cuerpo a cuerpo, desalojaron a los remanentes del segundo cuerpo de tanques de guardia del pueblo de Bellino. El regimiento Panzer de la división repelió exitosamente una serie de contraataques, destruyendo varios T-34 en el proceso. Los soviéticos se vieron obligados a retirarse hacia el este, lo que llevó a Zhukov a ordenar que elementos de la 10ª Brigada Mecanizada de Guardia, en reserva, reforzaran la posición al sur. La 7ª División Panzer estableció contacto con las divisiones Das Reich. Sin embargo, Trufanov, comandante de las fuerzas soviéticas en la brecha, estaba consciente de la amenaza y realizó una retirada combativa. Aunque los soviéticos tuvieron que abandonar una cantidad considerable de cañones antitanque, el enlace no logró cercar a una porción sustancial de las fuerzas soviéticas. La Operación Roland no logró un resultado decisivo ni positivo para las fuerzas alemanas. Según órdenes emitidas a última hora del 15 de julio, Totenkopf inició una retirada de sus posiciones al norte del río Pel, mientras el segundo cuerpo Panzer de las SS asumía una postura defensiva. El resultado de la Operación Roland subrayó los desafíos y complejidades que enfrentaron las fuerzas alemanas en sus intentos por cambiar el curso de la batalla. El 17 de julio, los frentes suroeste y sur soviéticos lanzaron una ofensiva significativa, cruzando los ríos Mius y Donetsk, y apuntando al ala sur del Grupo de Ejércitos Sur. La ofensiva ejerció presión sobre el Sexto Ejército y el Primer Ejército Panzer. En la tarde temprana de ese mismo día, la Operación Roland fue oficialmente terminada con una orden para que el segundo cuerpo Panzer de las SS comenzara a retirarse del sector de Prokhorovka hacia Belgorod. El cuarto ejército Panzer y el destacamento Kempf del ejército anticiparon esta orden y comenzaron a ejecutar la retirada desde la noche del 16 de julio. Los tanques de la Leibstandarte fueron redistribuidos entre Das Reich y Totenkopf y la división fue rápidamente reubicada en Italia. Mientras tanto, la Das Reich y la Totenkopf fueron enviados hacia el sur para enfrentar la nueva ofensiva soviética, desviando su foco desde el sector de Prokhorovka hacia el frente sur. Esto marcó la conclusión de la Operación Roland y de la batalla de Prokhorovka, lo que marcó un considerable cambio estratégico en respuesta al panorama militar en evolución. Las fuerzas alemanas, enfrentando desafíos en múltiples frentes, ajustaron sus despliegues para contrarrestar la creciente presión soviética en el sur. En conclusión, determinar las pérdidas en la batalla de Prokhorovka es desafiante para ambos bandos. Las pérdidas de tanques alemanes están sujetas a variación, en parte debido al enfoque para contar y reportar pérdidas de equipo. Esto significa que el equipo recuperable y reparable se categorizaba de manera distinta al equipo irreparable o abandonado, lo que influye en las cifras reportadas. Las complejidades de la situación agregan dificultades a la tarea de establecer estadísticas precisas de pérdidas de tanques alemanes. De manera similar, obtener cifras confiables de bajas de tanques y personal soviético en la batalla de Prokhorovka resulta complicado. La naturaleza dinámica e intensa del conflicto, combinada con los desafíos de la documentación en tiempos de guerra, contribuyó a la ambigüedad en torno a las cifras de bajas del lado soviético. En esencia, la niebla de la guerra, las metodologías diferentes de conteo y las condiciones fluidas en el campo de batalla
Hacen arduo precisar cifras exactas y completas de pérdidas en ambos frentes durante la batalla de Projorovka. El segundo SS Panzerkorps reportó 843 bajas, incluyendo muertos, heridos o desaparecidos. De manera notable, mientras los alemanes mantenían el control del campo de batalla de Projorovka hasta el 17 de julio, pudieron recuperar la mayoría de sus vehículos blindados averiados durante este periodo. Los datos archivados alemanes específicos para el segundo SS Panzer indicaron una pérdida de 3 a 5 tanques el 12 de julio. Registros detallados revelaron que la Leibstandarte sufrió 3 pérdidas de tanques en la batalla. Estos eran 2 Panzer IV y un Tiger. Las otras 2 divisiones reportaron fuerzas operativas de más de 120 tanques y cañones de asalto respectivamente al final del 16 de julio, demostrando una notable capacidad para mantener la fuerza operativa de tanques, con el segundo SS Panzer casi alcanzando la misma cantidad de tanques operables que tenía al comienzo de la batalla de Projorovka. Un análisis adicional de los informes divisionales indicó que el SS Panzerkorps tenía 294 Panzers y cañones de asalto operativos el 12 de julio, disminuyendo a 251 el 13 de julio, considerando la posibilidad de algunos tanques reparados introducidos ese día. Se estimó que al menos 43 vehículos del SS Panzer se volvieron inoperables durante la batalla de Projorovka. Notablemente, esta cifra incluía los 10 Tigers pertenecientes a la división Totenkopf y uno perteneciente a la Leibstandarte, pero todos los tanques Tiger inoperables fueron considerados reparables, sin ninguno dado de baja. La estimación general sugiere que entre el 60 y 80% de los vehículos blindados del SS Panzer se volvieron inoperables durante el intenso combate del 12 de julio. Además de las fuerzas terrestres, las fuerzas aéreas alemanas, es decir, las Luftwaffe, reportaron serios daños en aeronaves el 12 de julio, con un total de 11 aviones dañados, 6 de los cuales fueron categorizados como pérdida total, todos atribuidos al fuego antiaéreo soviético. Esta evaluación integral ofreció perspectivas sobre las pérdidas materiales y de personal sufridas por el segundo SS Panzer durante el gran día crítico de la batalla de Projorovka. Las pérdidas soviéticas exactas para el 12 de julio no se conocen con precisión, pero historiadores militares han proporcionado estimaciones. Por un lado, se estimó que las bajas de personal en Projorovka alcanzaban a los 5.500 hombres. Respecto a las pérdidas de equipo, estimaron que el quinto ejército de tanques de guardias perdió un mínimo de 400 tanques de su inventario de más de 800 durante los ataques del 12 de julio. Otra estimación sugiere un rango mayor, ubicando las pérdidas de blindados entre 600 y 650 tanques. Otros historiadores estimaron la fuerza inicial del quinto ejército de tanques de guardias en alrededor de 300 tanques y cañones autopropulsados. Un documento preparado por el cuartel general del Quinto Ejército de Tanques de Guardias, el 17 de julio de 1943, resumió las pérdidas de combate sufridas por la formación entre el 12 y 16 de julio inclusive, así como divisiones, brigadas y otras unidades menores directamente subordinadas al cuartel general del ejército. El documento reportó las siguientes pérdidas irrevocables: 574 blindados pesados y ligeros destruidos, sin cifras proporcionadas para vehículos de apoyo. Las bajas de personal reportadas fueron de aproximadamente 3.000 muertos en acción, más de 3.500 heridos en acción y más de 1.100 desaparecidos en acción, resultando en un número cercano a las 7.600 bajas. Estas estimaciones ofrecen una visión general de las pérdidas significativas sufridas por el Quinto Ejército de Tanques de Guardias durante la intensa batalla de Projorovka, impartida en el nefasto julio de 1943. Pero, ¿quién ganó realmente la batalla? Ahora es complicado. Hay un debate en curso sobre la importancia y el resultado de la batalla de Projorovka. Si bien puede ser vista como una victoria táctica para las fuerzas soviéticas, no constituye un triunfo operativo. La extensa destrucción de tanques soviéticos resultó en una degradación temporal del poder de ataque del Quinto Ejército de Tanques de Guardias. Pero los alemanes no pudieron tomar Projorovka ni lograr una ruptura hacia terreno abierto. Aunque el masivo ataque blindado soviético del 12 de julio
no logró aniquilar al segundo SS Panzer ni forzar a los alemanes a la defensiva, las unidades alemanas atacantes estaban fatigadas y su avance fue detenido. Ni el quinto ejército de tanques de guardias ni el segundo SS Panzerkorps lograron sus objetivos para el día, aunque los alemanes aún tuvieron éxito defendiendo ese día. En general, la batalla suele considerarse un éxito táctico para los alemanes debido a las pérdidas sustanciales infligidas al blindaje soviético. Sin embargo, a pesar de esto, no hubo un avance decisivo alemán en Prokhorovka. Con la conclusión de la Operación Ciudadela, la iniciativa estratégica pasó definitivamente al Ejército Rojo. La batalla de Prokhorovka se presenta así como un episodio complejo y multifacético en el contexto más amplio del Frente Oriental, marcado por éxitos y limitaciones, tanto para las fuerzas alemanas como soviéticas. Durante la Operación Ciudadela, las unidades de las Waffen-SS afirmaron haber destruido un total impresionante de 1.149 tanques enemigos, además de 459 cañones antitanque, 85 aeronaves y 47 piezas de artillería. Bajo el mando del SS Obergruppenführer Paul Hauser, también capturaron a 6.441 soldados soviéticos. Desde una óptica táctica, estas cifras podían parecer un logro significativo. No obstante, desde la perspectiva soviética, la batalla de Kursk representó un éxito estratégico rotundo. Las líneas defensivas soviéticas, diseñadas con múltiples capas de resistencia, lograron contener el avance alemán y frustraron los planes de penetración profunda del enemigo. Este resultado evitó que la Wehrmacht y las Waffen-SS explotaran su táctica de guerra relámpago, impidiéndoles avanzar en campo abierto, ejecutar envolvimientos o desestabilizar la retaguardia soviética. Pese a ello, la posibilidad de infligir un golpe devastador al segundo cuerpo Panzer de las SS se desvaneció. Aunque Prokhorovka fue históricamente retratada como una severa derrota para Alemania, los análisis posteriores indican que fue en realidad una jornada muy costosa para las fuerzas soviéticas. Informes de combate y registros diarios del segundo SS Panzerkorps, conservados en microfilmes en los archivos nacionales de Washington, D.C., sugieren que los alemanes estuvieron cerca de lograr una ruptura decisiva en el flanco sur del saliente de Kursk. Según el mariscal de campo Erich von Manstein, Prokhorovka podría haber sido una victoria alemana frustrada por decisiones externas al campo de batalla. A pesar de los éxitos locales y las bajas infligidas, la batalla marcó el fin de las esperanzas alemanas de recuperar la iniciativa en el frente oriental, sellando el rumbo de la guerra en esa región hacia una prolongada retirada. Como curiosidad poco conocida del frente oriental, los médicos de combate alemanes, incluidos los de las Waffen-SS, iban armados y no portaban el brazalete de la Cruz Roja. Esta decisión no era casual. Tanto los soviéticos como los alemanes solían disparar intencionadamente a los sanitarios que atendían heridos en primera línea. A lo largo del siglo XX, el principio de inmunidad hacia el personal médico fue constantemente violado, y por eso muchos ejércitos optaron por armar a sus camilleros, abandonando la neutralidad simbólica que alguna vez protegió a los hombres de la Cruz Roja. Una escena particularmente impactante tuvo lugar en los días previos a la batalla de Prokhorovka, en julio de 1943. En ella, un panzergrenadier de las SS, armado con una MP-40, ofrece agua de su cantimplora a un soldado soviético herido, mientras al fondo arde un T-34 modelo 1943. La fotografía, capturada por el corresponsal de guerra Max Buchel, muestra ese instante extraño en el que la humanidad se abre paso brevemente entre la destrucción. El resultado final de la batalla fue devastador. Decenas de miles de heridos y cadáveres quedaron esparcidos por todo el saliente de Kursk sin recibir atención médica. En medio del caos, muchos fueron abandonados a su suerte, agonizando sin auxilio. La ferocidad del combate y la deshumanización mutua entre ambos bandos hicieron imposible el cumplimiento de cualquier norma humanitaria.